Muy buenas y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Bueno, hoy quería hablaros de uno de los grandes misterios del universo, el misterio de la evolución del ser humano. Como no, el ser humano es la especie más inteligente y asombrosa del planeta Tierra. Pero bueno, divagando un poco, ¿os imagináis qué sucedería si hace 65 millones de años no impactara un meteorito que extinguiera a los dinosaurios? La verdad es que seguramente, y obviamente, diría yo, no estaríamos nosotros aquí, ¿no? Pero seguramente, ojo, tampoco habría dinosaurios capaces de construir grandes rascacielos o de, por ejemplo, conectarse a Internet. Todo ocurrió así por algo, ¿no? Algo que quizás no tenga mucho que ver con nuestro planeta. Pero bueno, independientemente del motivo que fuera, nosotros estamos aquí gracias a la extinción de los dinosaurios, de eso no cabe duda. Pero, ¿por qué solo nosotros somos así y el resto del mundo animal no? ¿Por qué solo el ser humano desarrolló determinadas capacidades que lo diferencian del resto, haciéndolo superior? Los 5 misterios más grandes de la evolución humana. Número 5. El origen del humano moderno. La verdad es que existen numerosas hipótesis que intentan explicar de dónde procede el ser humano moderno. La principal ya es bastante conocida y sostiene que el ser humano moderno proviene de Sudáfrica, tal y como os muestro en esta ilustración. Pero bueno, esta hipótesis no tiene mucho sentido y muchos investigadores y científicos no la apoyan. ¿Cómo pudo surgir el humano moderno de tan solo una región específica y expandirse por el mundo? ¿Cómo pudo surgir de Sudáfrica, subir hacia arriba y expandirse por Europa y después por el mundo? Definitivamente, de ser así, las razas no serían tan diferenciadas. Por ejemplo, los asiáticos tienen el cráneo braquiforme, que significa a grosso modo que es redondo, ¿no?, mirándolo desde arriba. Los occidentales lo tenemos dolicoforme, que es un poco más alargado. Y qué decir, ¿no?, de otro tipo de cráneos, como por ejemplo los de Paracas, ¿no?, que aunque los científicos afirmen que se los alargaban ellos, no pueden explicar por qué han aparecido cráneos alargados de bebés con una masa encefálica superior a lo normal. Por tanto, la teoría que indica que el ser humano sale de Sudáfrica no se sostiene mucho y además últimamente se ha hecho un descubrimiento que os estoy mostrando que pone bastante en duda que surgiéramos solo de una región del mundo. Aunque lo que sí que es verdad es que existen otras teorías que indican que surgió efectivamente de diferentes partes del mundo. Pero bueno, lo cierto es que estamos en 2017 y todavía nadie sabe exactamente de dónde salió el ser humano moderno. Número 4. El ser humano evoluciona mucho más deprisa que las demás especies y nadie sabe por qué. Si echamos la vista atrás, podemos comprobar que cualquier dinosaurio, por ejemplo, el conocido Tyrannosaurus Rex. Recordemos que el Tyrannosaurus Rex tenía unos pequeños brazos delante que son muy parecidos a los de otros dinosaurios. Por ejemplo, el Velociraptor los tiene, pero con unas garras mucho más grandes que desgarraban carne de forma muy sencilla. En el caso del Tyrannosaurus Rex, esos bracitos pequeñitos apenas le servían para nada. Y es curioso, pasaron los años, en concreto 2 millones de años, y no evolucionaron esos brazos del Tyrannosaurus Rex. Apenas nada. ¿Y qué decir de otros animales? Es obvio que, como nosotros, ninguna especie ha evolucionado. Tened en cuenta que el antecesor del ser humano, el que vivía hace 800.000 años, que ni siquiera sabía encender fuego, ha pasado de no saber encender fuego en 800.000 años a controlar prácticamente todo el mundo y a tener definitivamente el tremendo desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día. Incluso existen algunas investigaciones que hemos comentado, por cierto, en otros vídeos, que señalan que el proceso evolutivo va aún más rápido hoy en día que antes
y que la evolución humana tiene una aceleración concretamente 100 veces más alta que en ningún otro momento histórico, sobre todo desde la propagación de la agricultura hasta hoy en día. Los científicos no pueden explicar exactamente a qué se debe esta evolución tan rápida. Número 3. El misterio de la cantidad de pelo que han perdido los seres humanos. Uno de los misterios más grandes de la evolución humana es por qué el ser humano ha perdido tanto pelo y tan rápido, comparado con los supuestos antecesores del ser humano. Los científicos cada día se estrujan más y más el cerebro para intentar comprenderlo y dar una explicación coherente y generalizada a este fenómeno. Muchos han explicado que la pérdida de cabello fue un mecanismo evolutivo que implicó la adecuación al medio ambiente y sobre todo la regulación de la temperatura. Es curioso porque la mayor parte del pelo se perdió cuando el ser humano hizo grandes migraciones. Los científicos están en jaque con esta cuestión y no lo saben explicar. También creen que muchas enfermedades, sobre todo las parasitarias y los hongos, pudieron tener bastante que ver en la pérdida del pelo. Número 2. El misterio de caminar en posición erguida. Los científicos de todo el mundo no se ponen de acuerdo para hallar la razón por la cual el ser humano evolucionó lo suficiente como para caminar sobre dos piernas. Tampoco se ponen de acuerdo y no terminan de explicar por qué lo hicieron tan deprisa. Al parecer, los primeros homínidos usaban las 4 extremidades, pero se observó poco después un repentino aumento del cerebro y, curiosamente, qué coincidencia, en poco tiempo el ser humano comenzó a caminar sobre solo 2 extremidades. Los científicos lo intentan explicar a través de 2 razones principales. La primera, explican que el ser humano empezó a caminar con 2 piernas principalmente por razones de comodidad. Y la segunda es para adaptarse al medio, por ejemplo en la sabana, ¿no? Sobre todo para cazar y para observar mejor encima de vegetaciones altas, cosa que yo no le veo mucho sentido, pero bueno. Según algunos científicos, el ser humano pudo evolucionar para ponerse de pie también con el fin de ahorrar energía que gastaban también con las 4 patas. Esto supondría un avance tremendo, porque así liberarían los brazos y podrían manipular más cosas. Pero bueno, a fin de cuentas, hay otros científicos que también creen que fue una simple adaptación al medio y nada más. Todas estas nociones chocan a veces unas con las otras y a fin de cuentas, esta cuestión sigue siendo hoy en día un gran misterio. Número 1. El cerebro humano se desarrolló más que ningún otro inexplicablemente. Supuestamente, el ser humano procede de la misma rama evolutiva que los chimpancés, pero hay una poderosa y misteriosa diferencia. Los chimpancés siguen igual y nosotros hemos evolucionado rápidamente. La razón por la cual nuestra especie, que compartía rama con los chimpancés, ha evolucionado tan deprisa es todo un misterio. Es curioso, porque además de nosotros evolucionar más deprisa, nuestro cerebro también empezó a crecer de forma increíble, brindándonos enormes ventajas sobre el resto de las especies. Hay que tener en cuenta también una cosa, y es que hace casi 2 millones de años el cerebro humano era diminuto en comparación con el de muchos primates. Qué curioso, ahora es mucho más grande en proporción que el de todos los primates. ¿Cómo es posible que se desarrollara tan deprisa? Los investigadores y los científicos creen que este aumento se debió al aprendizaje y al uso de diferentes herramientas, así como también influyeron, factores climáticos y sobre todo también, que es algo que se está investigando actualmente, el consumo de carne cocinada, que hizo que el ser humano no pasara horas masticando vegetales y así perdiera algunos dientes y la mandíbula se hiciera más pequeña
dando más espacio al cerebro. Pero bueno, no todos los científicos e investigadores están de acuerdo con estas nociones. Yo definitivamente no sé lo que pasó exactamente, pero sigo pensando igual que siempre, y creo que el motivo de esa rápida evolución no tiene precisamente que ver con nuestro planeta, sino que algo o alguien nos ha ayudado a evolucionar. Son demasiadas coincidencias y el ser humano evolucionó demasiado deprisa como para que todo sea por simple evolución. Y bueno amigos, a mí siempre me quedará la duda de por qué el ser humano evolucionó tan deprisa y el resto de los animales no. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente videoprograma.